Bien, vamos a tratar en este video la impugnación de las asambleas de las sociedades anónimas. La impugnación está prevista en el artículo 251. Nosotros habíamos hecho referencia a este artículo y este tratamiento cuando hablamos de la posibilidad de impugnar o no las resoluciones de los actos celebrados por el directorio, de las actas de directorio, las reuniones de directorio en sí. Y habíamos dicho que existía para el caso de asambleas una regulación específica y bastante cuidada de parte de la Ley General de Sociedades en relación a las posibilidades que tienen las distintas personas de promover una acción de nulidad contra lo que se resuelve en el marco de una asamblea. El primer punto que debemos analizar es cuál es la naturaleza de esta acción, que es prevista en el artículo 251 de la ley. Si nosotros hacemos una lectura del artículo, nos vamos a dar cuenta que hay una amplitud de planteos posibles, una amplitud de legitimados, que nos lleva a una cierta duda sobre si se trata de una acción social o de una acción individual. De hecho, como la acción lo que persigue es la nulidad, es decir, en esto no hay duda que es una acción de nulidad y por tanto lo que persigue es justamente que un juez declare que lo resuelto en la asamblea de una sociedad anónima sea declarado nulo como tal, es decir, que el acto jurídico realizado sea nulo. Los motivos que llevan a la declaración de esa nulidad pueden tener digamos, un trasfondo personal o un trasfondo social. Les voy a poner ejemplos para que podamos entenderlo. Una asamblea puede ser declarada nula, por ejemplo, porque no se cumplió con la mayoría necesaria para la decisión o con el quórum necesario para la determinación de la validez de la asamblea, con lo cual, digamos, claramente ahí habría un contenido social. Ahora, si el motivo que lleva a la declaración de nulidad tiene que ver con un interés particular, por ejemplo, que se declara nula una asamblea porque la remuneración que se fijó para un director viola lo que establece la ley, bueno, ahí puede haber un interés particular detrás. Esta posible comunión de intereses particulares y sociales, digamos, ha llevado a la doctrina a pensar que se trataba también de una acción mixta, en el sentido de que podría tener un contenido social o individual. Lo que está claro es que la pretensión jurídica que contiene esta acción es la nulidad, es la declaración de nulidad. Y como sabemos, la nulidad invalida los efectos del acto celebrado. Habrá que ver el contenido del acto para poder determinar exactamente en cada caso si se trata entonces de una acción que persigue una cuestión meramente social o que puede contener detrás un interés particular de algún tercero o socio o director funcionario de la sociedad. Lo cierto es que digamos, lo que no cabe ninguna duda es que es una acción que justamente que persigue esa declaración de nulidad del acto jurídico. Y la gran duda que existe sobre esta cuestión es si esta acción regulada en la ley contempla la posibilidad de deducir acciones o sea, está incorporando la nulidad absoluta regulada por el Código Civil o si por el contrario se trata de una acción específica para nulidades relativas. En este sentido, el Código Civil y Comercial simplificó la clasificación de Beles de actos nulos y anulables, de nulidad manifiesta o implícita, y solamente trata de nulidad absoluta, relativa, total o parcial. En el artículo 386 se hace la clasificación y se dice que la nulidad es absoluta cuando, digamos, el acto violenta el orden público, la moral, las buenas costumbres. Y por otro lado, es relativa cuando lo que se protege es un interés de una determinada persona. Los efectos obviamente son conocidos, porque cuando el acto es nulo, porque es declarado nulo, porque la nulidad es absoluta, porque viola el orden público, la moral y las buenas costumbres, es un acto ensañable, imprescriptible, que en definitiva puede ser declarado de oficio por un juez. Y por otra parte, en el caso de la nulidad relativa, el 388 habla de justamente la posibilidad de que sea planteado solamente por la parte, alguien que demuestre un interés en que sea declarada la nulidad, y por lo tanto puede ser saneado porque puede no ser alegada o una vez alegada puede también corregirse y obviamente está sujeto a un plazo de prescripción. Claro,
Cuando nosotros analizamos que el artículo 251 contiene un plazo para la promoción de la acción, algunos dicen, esta es la única posible nulidad que se puede plantear, basado también en la premisa de que la ley de sociedades trata cuestiones patrimoniales, trata cuestiones privadas y por tanto disponibles por las partes. Y en tal sentido, podríamos decir que no podría existir un orden público comprometido cuando estamos hablando de esta materia. Lo cierto es que también se ha desarrollado por parte de alguna doctrina el concepto de que existe un orden público societario, es decir, que hay normas indisponibles por las partes que si son violadas, en definitiva, pueden ser asimiladas a situaciones de nulidades absolutas. Lo cierto es que, digamos, gran parte de la doctrina ha entendido y jurisprudencialmente se ha aceptado que la naturaleza de esta acción del 251 es justamente una nulidad específica regulada por la ley de sociedades que estaría comprendiendo de alguna manera las nulidades relativas, las nulidades disponibles por las partes en el marco de la ley de sociedades, que no excluye la acción ordinaria de nulidad prevista por el Código Civil y Comercial en el supuesto en que se violentarán normas de orden público. Normas de orden público pueden ser violentadas porque se entiende que alguna de las leyes, alguna de las normas incorporadas en la Ley General de Sociedades ha sido violentada y que esa norma es indisponible para las partes y por tanto es una norma imperativa asimilable al orden público, o bien porque en el contenido de la decisión se ha violado una normativa de orden público no regulada en la Ley de Sociedades, sino en otra norma del ordenamiento jurídico y por tanto puede conducir a la nulidad absoluta de la decisión. En ese caso, obviamente que no estaríamos en la regulación del 251, quedaría expedita la vía para plantear esa nulidad por la acción ordinaria y en ese caso estaríamos hablando de una acción imprescriptible, claramente no saneable y con susceptibilidad de ser declarada de oficio conforme el 387 del Código Civil y Comercial. También se ha hablado de la inexistencia del acto, algo que el Código Civil y Comercial no lo receptó expresamente, pero que en definitiva sigue siendo una doctrina en donde el acto ni siquiera empieza a nacer, es decir, gran parte de la doctrina civilista ha entendido que si no se cumplen determinados recaudos, el acto no nace como tal, entonces ya no se trata de una acción de nulidad, sino es una acción tendiente a que se declare que ese acto no existe como tal y no tiene entidad jurídica. Por lo pronto entonces tenemos que se admite la posibilidad de plantear alguna nulidad no prevista en el 251, es decir, nulidades absolutas con todas las condiciones de la ley de fondo, pero digamos, la advertencia, sobre todo para el ejercicio profesional, es que no hay que despreciar que en muchos casos se puede interpretar que la acción debió ser incorporada dentro de lo que eran las causales previstas como nulidades reguladas del artículo 21 y por tanto están sujetas al plazo de prescripción, de caducidad, que ya veremos por qué es de caducidad, de la acción que también prevé el 251, que es un plazo muy breve, que son 3 meses desde la clausura de la asamblea. Pasemos a analizar ahora cuáles son las posibles causales que llevan a la nulidad de una asamblea. Podríamos decir que digamos, hay 3 etapas temporales que se suceden desde el punto de vista justamente cronológico y también lógico. Todas las asambleas deben ser convocadas, todas las asambleas se celebran y dentro de la celebración se determinan o se definen determinados contenidos. Entonces, el vicio puede estar en la convocatoria, puede estar en la celebración o puede estar en el contenido. Es una manera, digamos, pedagógica, doctrinaria, que puede, dogmática, que puede ser modificada de acuerdo al autor que estudien, pero que en definitiva sirve para hacer una especie de clasificación de cuáles son las posibles causales de nulidad. Podemos entrar en análisis jurisprudencial de cuáles han sido las causales aceptadas por la jurisprudencia y cuáles las que no. Pero hay algo importante que tenemos que tener presente. En todos los casos estamos en presencia de una nulidad y la nulidad, como sabemos, tiene un principio para su declaración que es el principio de trascendencia, aquel adagio francés de que no hay nulidad por la nulidad misma. Es decir, que debe haber un interés que justifique la declaración de tal nulidad. Un interés jurídico protegido, un interés suficiente para que la nulidad pueda ser declarada, porque declarar nulo un acto que no violenta ningún derecho y que no provoca ningún daño es rechazado como tal, como causal de nulidad. Cuando hablamos de vicio en la convocatoria, el gran eje o el gran elemento a tener presente es
que la convocatoria sirve para que los accionistas se pongan en conocimiento de la existencia de la asamblea y de lo que se va a tratar. Por tanto, si la sociedad ha incumplido alguna de las causales de la convocatoria y este incumplimiento conduce a que los accionistas no puedan ejercer sus derechos en forma regular, obviamente que la nulidad procede. Ahora, si hubo un vicio, por ejemplo, en el edicto que se publicó en la convocatoria, que se omitió alguna información relativa, por ejemplo, a la fecha o al lugar donde se iba a celebrar la asamblea, pero eso no impidió que los accionistas concurrieran y se informaran y pudieran ejercer sus derechos, entonces esa nulidad no procede. Digamos que en el caso de la convocatoria se pueden dar muchas situaciones de incumplimientos formales menores que no siempre conducen a la declaración de nulidad por el 251. El eje, como decíamos, será tratar de poder solventar que esa deficiencia en la convocatoria impidió el ejercicio de un derecho particular por parte de los accionistas. En cuanto a la celebración, entramos ya en el acto propio, en el acto mismo de la celebración. Ahí obviamente podemos tener problemas de cumplimiento de quórum o de mayorías. Y acá hay que aplicar un criterio que también es un criterio práctico que la doctrina y la jurisprudencia han receptado en forma unánime, que es lo que se llama la prueba de la resistencia. Supongamos que emitió un voto un accionista que estaba vedado de emitir el voto, por ejemplo, que votó en su propia gestión, en violación del artículo 241, o que emitió su opinión y luego votó teniendo un interés contrario. Bueno, claramente ese voto no pudo ser emitido y esto podría llevar a la nulidad de la asamblea. Ahora, lo cierto es que lo que hay que evaluar es qué hubiera sucedido si ese voto, no se computara ese voto, si de todas maneras, sin el cómputo de ese voto, se hubiera logrado convalidar la misma decisión. En ese supuesto, claramente, que no tendría sentido declarar la nulidad, porque aun cuando ese voto fue declarado nulo, la decisión que hubieran tomado el resto de los accionistas hubiera sido la misma y se hubiera obtenido la mayoría que legalmente se requería de acuerdo al artículo 234 y 235 de la Ley General de Sociedades. Por tanto, es importante en este caso, evaluar si los vicios en la celebración también llevan congénito el ejercicio de un derecho, la imposibilidad de ejercer un derecho por parte de los accionistas, o conducen a un resultado distinto al que hubiera sucedido si no se hubiera emitido ese voto con ese vicio. También en materia de celebración puede haber una cuestión relativa a la información previa, es decir, que los directores deben poner a disposición de las partes la información necesaria para que los accionistas puedan deliberar y votar en forma libre. Esta omisión de información que debe ser asentada y probada en forma debida también puede justificar el vicio en la celebración que declare la nulidad. Un tema bastante delicado y que ha sido sometido a distintos criterios jurisprudenciales y que ha merecido también mucho comentario doctrinario, es la declaración de la nulidad por el contenido. Cuando un acto violenta claramente la ley, obviamente que el juez está predispuesto a considerar la nulidad. Ahora, ¿qué ocurre con aquellos actos que son evaluados, como suele pasar en estos casos, con lo que podríamos decir el diario del lunes, es decir, viendo el resultado económico? Habrá que tener un especial cuidado, y esto ha sido materia de, como les decía, un debate doctrinario bastante amplio sobre el límite de la justiciabilidad del contenido. Hubo un caso muy famoso que se llamó Pereda contra Pampagro, en donde se aumentó el capital social y había todo un planteo en relación a si ese aumento de capital social era un aumento necesario por la sociedad o era un mecanismo de abuso de mayorías en contra del socio minoritario. Esto, incluso llevó a la cuestión de la prohibición de lo que se llamó la operación acordeón, es decir, generar un aumento de capital que luego se retrotrae o que se deja sin efecto y que en ese aumento de capital el socio minoritario no tenía los fondos suficientes para suscribirlo, entonces se licúa la participación de un socio. Bueno, este mecanismo abusivo de mayorías, que indudablemente puede ser configurado, no siempre se da así.
Y el problema es cuál es el límite para que el juez intervenga en las decisiones de oportunidad y conveniencia patrimoniales privadas de la empresa. Es decir, un juez que no es un empresario que juzgue si la decisión adoptada por la mayoría de accionistas de una sociedad, que en definitiva se ven perjudicados o beneficiados con la decisión, puede ser sometida a un criterio judicial, si esto puede dar origen a nulidad. Digamos que el tema es un tema arduo, difícil, que tiene que ver mucho con la casuística, que habrá que ver en cada caso el recorrido histórico de esa sociedad, pero lo cierto es que se alzaron muchas voces para decir, bueno, ¿cuál es el límite? El juez no puede meterse en evaluar la oportunidad y conveniencia. Imagínense que lo complejo que es, tomando por ejemplo la situación actual, lo complejo que es tomar decisiones que puedan ser acertadas en relación a el quehacer cotidiano de la empresa. Reduzco personal, no reduzco personal, pago la doble indemnización por el despido, tomo un crédito bancario, dejo de pagar el crédito bancario y me expongo a la ejecución. Bueno, todas estas decisiones, muchas veces vistas con el resultado, son fáciles de evaluar, pero en el momento que se toman, el contexto es difícil. Bueno, esto ha sido materia de distintos tratamientos, ustedes lo van a ver en algún libro, sobre todo si leen algún libro más extenso, no tanto el manual, pero que tiene que ver con la posibilidad de inmiscuirse, o sea, cuáles son los límites. El debate que está en esto es cuál es el límite de inmiscusión del Poder Judicial dentro de las decisiones particulares de la sociedad. Obviamente que el principio en este caso será siempre ver si lo que existió fue un abuso de la posición dominante de la mayoría que justifique de alguna manera tal declaración de nulidad. ¿Quiénes son los legitimados para promover esta acción? Claramente los que votaron en contra, es decir, yo fui a la asamblea, voté en contra, me manifesté en contra, incluso pude haber fundado el voto. Bueno, obviamente el artículo 251 me permite que yo como accionista que manifesté mi voluntad contraria a la decisión, pueda promover la acción de nulidad. También para los ausentes, aquellos que no estuvieron presentes por el motivo que fueran, recuerden que para el accionista no es obligatoria la presencia en la asamblea, también ellos pueden promover la acción de nulidad. Aquellos que votaron a favor, bueno, cuando hubo un vicio de la voluntad, claramente, es decir, que ese voto a favor realmente no sería válido porque hubo dolo, violencia, una amenaza que lo llevó al accionista a votar de esa manera. Tendrá que probar en ese caso la existencia de tal vicio. También están legitimados los directores. De acá hay que hacer una aclaración. Más que legitimados, son obligados. Recordemos que el principio es que la asamblea, lo que se decide en una asamblea es obligatorio tanto para los accionistas como para los directores de la sociedad. Entonces el director se ve obligado a cumplir lo que la asamblea ha decidido. Si el director considera que esta decisión es una decisión que contraría la ley o que contiene alguno de estos vicios que hemos mencionado recién, tiene la obligación de promover la acción de nulidad, porque si no deberá cumplirla. Y este cumplimiento lo hará responsable a él. Y la omisión también de promover dicha acción de nulidad también lo hace responsable porque, en definitiva, no solamente no puede ampararse en, como dijimos en alguna oportunidad, la obediencia debida a la asamblea, sino que además él tiene la obligación activa de promover el cumplimiento de la ley por parte de la sociedad respecto a la cual él cumple funciones de administración. Lo mismo que hemos dicho de los directores, corresponde decirlo también de la sindicatura y consejo de vigilancia, que en definitiva cumplen una función de control interno a favor de la defensa de los derechos de los accionistas. También la autoridad de contralor puede promover esta nulidad. La autoridad puede tomar conocimiento de la existencia de la asamblea con motivo de alguna inscripción que realizaran y si advirtiera la existencia de un vicio suficiente como para promover la nulidad, se encuentra legitimado expresamente por la ley. Veamos ahora quienes, sin estar previstos expresamente en la ley, pueden también resultar legitimados. El que se abstuvo de votar. Bueno, como dice que lo que no debe hacer es votar a favor, digamos, el que se abstuvo no votó a favor, estuvo presente, no hizo un voto contrario. Bueno, pero se abstuvo de votar. Se encuentra legitimado. La gran mayoría de la doctrina o jurisprudencia ha admitido la posibilidad de que quien no emitió ningún voto, que se abstuvo de tomar esa decisión, se encuentre legitimado para promover la acción.
Los terceros, bueno, acá, como toda acción de nulidad, deberán probar, deberán acreditar la necesidad, la posibilidad de sustentar esa acción con un interés legítimo, como por ejemplo, no cualquier tercero, es decir, un acreedor social que tiene algún contenido concreto respecto al cual esa decisión le ha provocado un daño. Esto también nos lleva a la cuestión de la naturaleza de la acción, es decir, en este caso ya no se trataría de la declaración de nulidad por una cuestión de vicio interno, sino porque esa nulidad, esa decisión asamblearia, proyecta efectos afuera del patrimonio de la sociedad al patrimonio de este tercero. Bueno, si esto sucediera, este tercero se encontraría legitimado. Esto ha sido materia de discusión, no está previsto expresamente en la ley, pero ha sido aceptado en algún caso. Hay accionistas que no tienen derecho a voto, sabemos que hay acciones preferentes que no tienen voto. Bueno, estos también pueden promover, porque si bien no han votado porque no tenían el derecho, porque su clase de acción no les permitía ejercer ese derecho político, sin duda igual pueden promover la acción porque no dejan de ser accionistas de la sociedad. Y también lo pueden promover aquellos que no pudieron emitir el voto porque tenían un interés contrario y debían abstenerse, 241 y 248 de la Ley General de Sociedades, pero que de todas maneras vuelven a tener el carácter de socios. La gran pregunta sería para todos estos accionistas es qué pasa si el accionista vende su acción en el transcurso de la acción, y este es un tema para un análisis circunstanciado. Es decir, si al transmitir la acción están transmitiendo la acción de nulidad, ¿sí? Junto con la acción caratular de la sociedad, se transmite el derecho de la acción de nulidad o no. Un tema que por la extensión de la clase no vamos a tratar ahora. El plazo. El 251 dice que la acción se promoverá contra la sociedad por ante el juez. Obviamente contra la sociedad, la legitimación pasiva es contra la sociedad. Esto no lo pusimos, pero cae de perogrullo porque la sociedad es un acto interno de la sociedad, la asamblea. Y por tanto, para poder declarar la nulidad de este acto interno, se requiere la demanda a la sociedad y por tanto el juez competente será el juez del domicilio social. Decíamos entonces que la acción se promueve contra la sociedad por ante el juez de su domicilio dentro de los 3 meses de clausura de la asamblea. Para quienes participaron de la asamblea y digamos, estuvieron presentes, obviamente que desde la clausura empieza a correr, pero puede suceder que, como supimos, el acta no se realice inmediatamente. Es decir, yo como accionista debo solicitar el acta para ver cuál es el contenido concreto que se ha volcado, porque esto es lo que me permite, digamos, de alguna manera, sustentar la acción de nulidad. Bueno, desde la clausura es el momento que establece la ley. Está claro que si yo puedo acreditar que tengo una imposibilidad de deducir esa acción porque el directorio no me ha permitido leer el acta, imagínense, por ejemplo, a quienes no estuvieron presentes y que ignoran siquiera lo que se ha debatido y cuáles fueron las decisiones tomadas, obviamente que este plazo no comenzará a correr. Ha habido planteos y debates sobre si esto se trata de un plazo de caducidad o de prescripción. Y, digamos, la gran mayoría de la doctrina y la jurisprudencia entiende que se trata de un plazo de caducidad y, por tanto, no resultan aplicables las causales de suspensión y de interrupción, que sí son admitidas por el Código Civil y Comercial para el plazo de prescripción. Este plazo de caducidad, entonces, el derecho fenece, la única manera de que esta caducidad no opere es deducir la acción de impugnación antes de los 3 meses de clausura de la asamblea o de la toma de conocimiento de la decisión. Esto, obviamente, en los casos en donde las jurisdicciones provinciales, en donde existe una mediación judicial previa, ha generado algún debate y algún problema. Recomendación profesional: deduzcan la acción aún sin la mediación previa, porque lo único que permite indudablemente interrumpir ese plazo de caducidad y más que interrumpirlo, es decir, cumplir con el acto dentro del plazo de caducidad, es justamente la promoción de la acción. Con lo cual, la promoción de la mediación preliminar no genera ningún efecto, por más que la ley alguna ley provincial pudiera preverlo, ¿sí? Es una situación riesgosa que implica responsabilidad profesional. Tengan presente entonces que el plazo de estos 3 meses solamente se cumple con la deducción de la acción. ¿Cuáles son los efectos de esta acción? Bueno, el principio del efecto es un efecto que rompe con la situación de la responsabilidad limitada de los socios. El 254
tiene previsto que los accionistas que votaron favorablemente esa decisión, que se declaró nula, responden en forma ilimitada y solidaria por las consecuencias. Es una responsabilidad subjetiva, es decir, ellos participaron, fueron partícipes necesarios del cumplimiento de un acto nulo. Entonces, como coautores, podríamos decir, de ese acto nulo, son responsables. Esa responsabilidad ya viene derivada no por su calidad de socio, sino por su calidad de votante. Por ser partícipe, como dijimos, coautor de este acto. Recuerden la teoría orgánica, ¿no? Es la misma sociedad la que está funcionando mediante el órgano de gobierno en este caso. El accionista entonces que votó responde. Y hay un principio de inversión de la carga de la prueba porque se considera que, el accionista que votó responde, dice la ley. Con lo cual, yo deberé probar en todo caso que por algún motivo que voté favorablemente no debo responder. Es decir, porque voté favorablemente y no pude tener conocimiento del vicio, o porque no me representé los efectos, o porque me faltó alguna información, o porque lo hice bajo alguna presión. Lo cierto es que esta situación de responsabilidad debe ser hecha valer, obviamente por aquellos que promovieron la acción y pueden deducir la responsabilidad, una acción de responsabilidad contra los accionistas que votaron favorablemente. Estos no podrán alegar entonces la limitación de responsabilidad del aporte y deberán, las causales para poder exonerarse de esa responsabilidad serán las causales para exoneración de la responsabilidad subjetiva, es decir, probar la inexistencia de culpa o de dolo, y esto sin perjuicio de lo que corresponda a los directores que pudieron haber omitido, pero que responden por su función específica. Por último, es importante mencionar que existe la posibilidad por el artículo 252, de pedir la suspensión preventiva de la ejecución. Esto es una medida cautelar. ¿Qué significa una medida cautelar? Una medida que yo pido ante un juez para que suspenda los efectos del acto. Esto obviamente, la ley se encarga claramente de fijarle un criterio restrictivo. Declara la necesidad de que exista un perjuicio inminente, que no haya perjuicios para terceros, que sean motivos graves, que hay que prestar una garantía para responder por los daños que pudiera provocar. Es decir, piensen que estamos pidiendo que un juez se meta en la vida de la sociedad para suspender una resolución de un acto soberano de los accionistas que votaron y tomaron una decisión. Bueno, tiene que haber una irregularidad muy grande que permita esta inmiscusión. Como medida cautelar debe cumplir con recaudos que establecen las leyes procesales, que es la acreditación de la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la existencia de una contracautela, y como dijimos, los recaudos que suma el 252. Esto es una medida que obviamente es accesoria, es decir, yo debo promover la nulidad para poder pedir la suspensión. No puedo promover la suspensión como un acto autónomo. Debo explicar en qué se causa esa nulidad someramente y solicitar esta suspensión como medida que accede a esa pretensión de fondo. Con esto, damos un tratamiento lo más escueto posible, lo que permiten este tipo de clases. Es un tema importante. Les pido que revisen con precisión los artículos de ley y que también en este caso vayan a ver los comentarios de la doctrina, porque es un artículo que ha merecido un gran tratamiento a nivel doctrinario y es quizá el artículo, este es el capítulo que tiene mayor desarrollo jurisprudencial de la Ley General de Sociedades.